Venezuela clama por el fin del chavismo y Nicolás Maduro se aferra a los militares. Juan Guaidó capitaliza el liderazgo opositor, mientras las protestas suman decenas de muertos y detenidos. ¿La intervención militar es un escenario posible? Tras 20 años de una revolución fallida, los venezolanos ensayan una nueva fórmula para recuperar a su país de la ruina. Estados Unidos juega un papel fundamental y luego del reconocimiento de casi todo el continente, el interinazgo de Juan Guaidó parece viable. A menos que el poder militar y la determinación rusa complique su jugada de ajedrez frente a un Maduro con menos combustible. En el programa de hoy veremos hasta qué punto este país sudamericano ha tensado la geopolítica y si dentro de esta complicada crisis está garantizada la transición hacia la democracia. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy están con nosotros Carlos Larreategui, político y académico, rector de la Universidad de las Américas. Víctor Granda, jurista, catedrático universitario y exdiputado socialista. Mario Pazmiño, coronel del Ejército en servicio pasivo, exdirector de inteligencia. Y desde Caracas nos acompaña Dignora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela que respalda la presidencia de Juan Guaidó. Bienvenidos a Políticamente Correcto, desde donde seguimos con atención el giro que dio la crisis venezolana a partir de las monumentales marchas del 23 de enero, cuando Estados Unidos y buena parte de América Latina reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino, restando toda legitimidad a Nicolás Maduro. A partir de ese momento quedó configurada una salida al bloqueo institucional que vive ese país, pero que con el paso de los días deja incertidumbre. Claudia Roura nos tiene un informe. El respaldo internacional a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela hizo que renaciera la esperanza. El 23 de enero, miles de venezolanos salieron a las calles pidiendo que se acabe el régimen de Nicolás Maduro. Pero la transición se dilata día tras día y hay más de 40 muertos en 2 semanas de manifestaciones. Maduro se resiste a dejar el poder y también a llamar a elecciones presidenciales, solo legislativas. Hagamos respetar a la patria y aseguremos que Venezuela, como América Latina y del Caribe, va a seguir siendo territorio de paz por todo el siglo XXI y el imperialismo no podrá con nosotros, ni ahora ni nunca. Su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, advirtió que están armados y listos para defender a Maduro. Guaidó, con prohibición de salir del país, envió embajadores a varios lugares, esperando fortalecer su presidencia que carece de respaldo militar. Que de inmediato ingrese la ayuda humanitaria, que lograr la protección de activos, que cese una usurpación al poder ejecutivo y tener nosotros un gobierno de transición. Los ciudadanos resisten, siguen en las calles, sin que la esperanza se agote por completo. ¿Venezuela se quedará con 2 presidentes? Bien, empezamos el debate. Buenos días, diputada Hernández. Les saludamos desde Quito, Ecuador. Cuéntenos, pese a que las marchas de los últimos días continúan, ¿no se siente el derrumbe todavía de Nicolás Maduro? ¿A qué se debe esto? Muy buenos días, gracias amigos de Ecuador, Ecuavisa, por este contacto. Saludo a los panelistas que me acompañan, gracias Carlos. Sin lugar a dudas, el 23 de enero Venezuela tendrá que contar para los anales de la historia que es el día en el que una misma república se liberó 2 veces de un tirano. Pues salimos a la calle, como bien muestran las imágenes que ustedes tuvieron a bien colocar, y esa gente sigue respaldando el proceso de cambio que lidera en este momento el único presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Y aquí me detengo para hacer una referencia. Absolutamente no. Venezuela no tiene 2 presidentes. Venezuela tiene un presidente en ejercicio de acuerdo al 233 constitucional, facultado para asumir acciones de gobierno y por mandato de este pueblo que está en la calle respaldándolo para asumir la transición hacia la democracia. Diputada. El otro, el señor... Sí, pero Maduro todavía tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y tiene prácticamente el control de la seguridad en ese país, lo que le hace todavía inviable la posibilidad de que Guaidó ejerza el poder como presidente en muchos de los ámbitos.
Sí, allí iba Carlos para decirte que el otro, Maduro, es un tirano que está usurpando las funciones del Ejecutivo en este momento de Venezuela, y quienes le acompañan, el respaldo militar o las bayonetas militares que le acompañan es del alto mando militar, no la de la familia militar venezolana, esa que está sufriendo la misma situación de calamidad que afecta a la sociedad venezolana. No se nota el quiebre todavía. Asambleísta, ¿no se nota todavía el quiebre de las fracciones militares como para entender que cuándo le van a retirar el apoyo a Maduro definitivo? Sí, lo que pasa es que ante esta situación inédita en Venezuela no estamos ante la evidencia de una jugada de librito o de un manual. En la superficie es lo que pareciera, pero en las profundidades nosotros como venezolanos sí sentimos que hemos avanzado y que el quiebre se está produciendo. Pues lamentablemente falta más. Esta tarea aún no está concluida y en esa postura sí te acompaño. La tarea ahora hay que rematarla, pero el Perfecto. quiebre se siente, se está desmoronando. Bien. Seguimos con usted en un rato, asambleísta. Doctor Carlos Larreategui, ¿siente que la estrategia de este gobierno paralelo va a dar resultados a Guaidó? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los panelistas. Yo creo que la situación de Venezuela es compleja y no se advierte una salida fácil, ¿no? Y evidentemente, además hay que partir de un hecho, Venezuela es un problema de todos, ¿no? Y ahí comienzo diciendo esto porque discrepo de las tesis de que hablan de que los países deberían mantenerse alejados, no intervenir en los problemas de Venezuela, porque lo único que estamos haciendo es perpetuando la injusticia, ¿no? Entonces, Venezuela es un problema de todos porque sentimos las consecuencias y además es un drama humano que va más allá de estas falsas declaraciones de soberanía. Tenemos un presidente legítimo que es Juan Guaidó y tenemos efectivamente, como dice la diputada, un usurpador que por ahora tiene el monopolio de las fuerzas armadas y del monopolio de las armas. Y lo único que le sostiene a Maduro es eso. Entonces, obviamente, la estrategia apunta a resquebrajar las Fuerzas Armadas y este cerco internacional va a dar efecto, pero va a ser muy doloroso y no va a ser tan rápido. Va a ser largo. Y va a ser largo porque obviamente el resquebrajamiento no es tan sencillo. La hipótesis de una intervención militar es todavía una hipótesis remota, es posible, este es un polvorín y alguna chispa podría encender eso, pero yo creo que lo que explica esta situación de ahora es la unidad, la nueva generación de políticos, el cambio de las fuerzas políticas en el continente. Son todos estos factores que han jugado. Que se puede agotar esa movilización popular si ven que los días van pasando y que Maduro sigue fuerte con las Fuerzas Armadas. Guaidó no va a poder ejercer el poder. Pero obviamente está cercado y se está resquebrajando, se está debilitando. Las últimas sanciones van a ser dolorosas para el pueblo venezolano, sin duda, pero van a terminar rompiendo el aparato militar que controla Maduro. Esa es mi consideración. ¿Qué opina usted, doctor Granda, frente a este escenario? Bueno, mire, yo también creo que hay una polarización extrema y que uno es lo que uno quisiera que sea y otra es la realidad. La realidad de Venezuela es que hay una polarización absoluta entre la población, que hay el control del Estado venezolano, del territorio de Venezuela, por parte del señor Maduro y de una casta militar corrupta que él alimentó en su torno como soporte del poder. ¿Maduro es legítimo o ilegítimo en su punto de vista? Yo no creo que ya el tema de legitimidad o ilegitimidad pueda hablarse en el caso de Venezuela, porque evidentemente si las elecciones no fueron elecciones limpias, evidentemente la asunción de poder el 10 de enero ya se dio en condiciones, creo yo, al margen de un proceso democrático normal. Por otro lado, ya nadie puede reivindicar la legitimidad en Venezuela, porque también la Asamblea Nacional, si bien tiene un origen legítimo, como lo tuvo en su tiempo el señor Maduro, sin embargo, tampoco se ha sometido a los parámetros de la Constitución para separar del poder a Maduro, ni tampoco, no es verdad, para darle las facultades al señor Juan Guaidó como presidente interino, porque además el artículo 233, que se invoca, establece que ante el vacío de poder, el presidente de la Asamblea asume por 30 días periodo dentro del cual tiene que realizarse el nuevo proceso electoral. Entiendo que ya el señor Guaidó está en el ejercicio de la presidencia de este gobierno, que todavía no tiene un control total de todos los elementos que constituyen el Estado, ¿no? Ya cerca ya casi 10 o 15 días. Entonces prácticamente su periodo va a fenecer
dentro poder de los hacer el cambio parámetros constitucionales. Y a eso apuntaría Maduro, a eso estaría apuntando a Maduro, Me imagino, a votar a Guaidó. Me imagino que sí, por eso es que ya la solución no es ni constitucional, ¿no? Ya, y peor puede ser una solución a través de la fuerza, como Entonces, algunos ¿cuál es la quieren solución? hacerlo. La solución para mí, yo creo que tiene que ser de un consenso, de un diálogo. Maduro un consenso, discúlpeme, pero no de un consenso ni un diálogo que sea utilizado como maniobra para quedarse en el poder, como ha estado acostumbrado Maduro. ¿Hay Sino condiciones para que cambie esa estrategia de diálogo? Yo creo que la presión internacional, no la intervención, porque hay partidarios de la intervención, lo cual desataría hechos sangrientos en Venezuela que no creo que quiere nadie, pero sí el consenso internacional, la presión de autoridades morales que existen a nivel internacional, como puede ser la intervención del Papa, puede llevar a buscar, ¿no es cierto?, un acuerdo para que salga del poder el señor Maduro y para que se realicen elecciones libres y democráticas en Venezuela y se recomponga el Estado de Derecho. No, por supuesto, en una negociación tiene que discutirse todo, desde la conformación de un Consejo Electoral independiente. Perfecto. Coronel Mario Pazmiño Miño, ¿los militares cederán a la presión democrática finalmente? Yo creo que los militares, las estructuras de clase media-baja dentro de los militares están con el proceso de transformación del país. Los 1.200 generales que están en la cúpula y que son los que mantienen el control de este Estado mafioso, son los que prácticamente están manipulando la estructura de control del Estado como tal. Aquí hay una cosa interesante. Si bien es cierto que los militares pueden en algún momento ceder, porque ya se han dado algunos brotes de insubordinaciones en diferentes regimientos o cuarteles, pero también recordemos que el presidente Nicolás Maduro ha ejercido un control, yo diría, bastante directo y ha comprometido gran parte de la estructura mafiosa de este Estado a esas responsabilidades. Los militares en Venezuela son los que controlan directa y se benefician directamente de ¿Petróleo? No, bueno, del petróleo es una parte, pero también de la situación de los medicamentos, de la distribución de alimentos. El contrabando en general. Y están vinculados directamente también con la actividad de protección y al momento como formando parte de las estructuras de narcotráfico internacional. Entonces, ante un Estado mafioso, ante un Estado considerado como una estructura o un narcoestado o un Estado fallido, no se puede comenzar a negociar. ¿Ya no cabe el diálogo ahí? No cabe ¿Qué el cabe? diálogo. ¿Una intervención militar? Cabe una intervención militar directa sobre estos regímenes que son totalitarios, regímenes dictatoriales y que beneficiarían directamente al pueblo venezolano en una salida que le permitiría a ellos pues, retomar las riendas. Con estas primeras reflexiones vamos a un corte comercial y seguimos el debate en Políticamente Correcto. La mirada del mundo está sobre Venezuela, los países que presionan a que Maduro deje el poder, los que lo respaldan y los que buscan una salida de diálogo y mediación. El análisis luego del corte aquí en Políticamente Correcto. Está por demás decir que la riqueza petrolera de Venezuela lo convierte en un país estratégico y por eso el mundo se ha dividido entre apoyar a Guaidó o a Maduro. Pero ¿hasta qué punto el orden mundial puede alterarse con esta coyuntura? Claudia. Nicolás Maduro luce débil en 3 de los 4 frentes internacionales donde se labra el destino de Venezuela. En América Latina el panorama cambió el 1 de enero tras la posesión del ultraderechista Jair Bolsonaro como presidente en Brasil. En esa cita, Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos decidieron fortalecer el Grupo de Lima. Su resolución motivó a la OEA a desconocer a Maduro como presidente. Sorprendió así la posición de Ecuador de abandonar el eje bolivariano. Este escenario permitió a Juan Guaidó, titular de la Asamblea, que lograra ser reconocido como presidente interino. Pero también hay otros países de América Latina que apoyan al chavismo. Así es, Carlos. Están Cuba, Bolivia y Nicaragua como los gobiernos más radicales de la región. México y Uruguay, por su cautela diplomática, quieren jugar un papel de mediación si la crisis se desborda. El otro frente es Estados Unidos y el más complejo para Maduro.
Donald Trump demostró tener todo el poder para bloquearlo políticamente, al ser el primer país en reconocer a Guaidó. Económicamente, al anunciar que no le comprará más petróleo y que congelará $7.000 millones a PDVSA hasta que haya un cambio de gobierno. El asedio también puede ser militar si así lo decide Washington. En un tercer frente están los países que esperan diálogo y una transición ordenada. El ultimátum de la Unión Europea que Maduro llame a elecciones tampoco generó el resultado esperado. Por ello, el Parlamento también reconocería a Guaidó como presidente. Además está la tibia posición del Papa Francisco, quien teme que en Venezuela haya un derramamiento de sangre. ¿Y qué pasa con los países aliados del chavismo? Aquí surge la tensión. Rusia, China y Turquía no tienen una buena relación con Estados Unidos. Vladimir Putin reconoce a Maduro, pero no ha comprometido todavía un apoyo militar o un rescate financiero. Es más, recordó que Venezuela tiene deudas pendientes con Rusia. China teme que sus inversiones y créditos a Venezuela se vean afectados por el bloqueo impuesto por la Casa Blanca, mientras que Turquía apoya a Maduro, pero es distante a la región. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si Venezuela puede desatar una crisis mundial. Bien, Víctor Granda, ¿puede haber esa crisis mundial, puede desatarse? Y con el planteamiento que hizo en el bloque anterior Mario Pazmiño de que una intervención militar es una posible salida importante. Mire, yo creo que hay grandes intereses en torno al tema venezolano, como muy bien lo ha reportado el programa. Y hay que tomarlos en cuenta, porque no creo que sea inocente la actitud de Rusia, de China y mucho menos los Estados Unidos. La solución tiene que ser una solución democrática, electoral, equitativa e inmediata. El diálogo, México y Uruguay, por ejemplo. Sí, pero el diálogo no puede ser simplemente un pretexto para dilatar la solución, sino para encontrar... No funcionó UNASUR, no funcionó Mercosur, para encontrar no funcionó los Zapatero. Mecanismos para la salida definitiva de Maduro y para la elección y de un dignatario que represente al conjunto del pueblo venezolano. Pero no funcionaron Lo que los me diálogos. extraña a mí, Carlos, es estas soluciones como la que ha planteado el coronel Pazmiño. O sea, él cree, ¿no es cierto?, que lo que conviene en Venezuela es una intervención militar. ¿Qué posición más irresponsable, coronel? Usted lo que está al sostener esa posición es creando o abriendo una alternativa sangrienta para Venezuela. Porque si hay una intervención, como ya de alguna manera lo ha anunciado Bolton, el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, 4.000 militares a Colombia. 5.000. 5.000 militares a Colombia. Y hay un ingreso de esas tropas a Venezuela, con un ejército que ha sido ideologizado y que va a utilizar las armas para defender la soberanía nacional de Venezuela. La que ellos creen como soberanía. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? Un enfrentamiento militar, miles de muertos. Bien. El señor Maduro tiene gente en las calles, el señor Guaidó tiene gente en las calles. Claro que hay personas que no les importa Bien. el tema de la soberanía, como ocurrió en el caso de Angostura, donde usted Perfecto. precisamente Coronel intervino y Pazmiño, favoreció Coronel la Pazmiño. intervención militar extranjera. Por Dios, señor, no podemos llevar Dejémosle al que el país al coronel Pazmiño le enfrentamiento, replique. a una Gracias, salida de sangre. Gracias, Doctor, me parece sumamente irresponsable lo que usted acaba de decir. No, es muy No, responsable. es irresponsable porque usted está permitiendo, bajo su concepto, que un Estado fallido como el de Venezuela, un Estado con un gobierno sanguinario, siga masacrando a su pueblo. Y para eso para sangre usted, del pueblo venezolano. Eso para usted No. es una solución, señor. Discúlpeme, señor. pero discrepamos completamente. Absolutamente. Completamente. Bien, Pero coronel aquí hay Pazmiño. un punto especial. No podemos nosotros decir, señor, que mi criterio es que una intervención militar en Venezuela puede ser una solución viable. Pero una cosa es que esa solución militar se pueda dar. ¿Por qué no se puede dar esa solución militar por parte de los Estados Unidos? Porque Estados Unidos está pensando al momento más en las elecciones del 2020 que en este tipo de respuesta. Pero el pueblo venezolano, los cerca de 3 millones de venezolanos que han salido de ese país huyendo, no han salido pues por buscar alguna situación de comodidad, han salido huyendo de las masacres que este señor, este dictador llamado Maduro,
está materializando con los diferentes colectivos, con los pramas, con las megas bandas, con los militares. Eso Coronel no puede Pazmiño, ser, o no se ¿hasta puede qué mantener. punto se puede ver que una intervención militar implique bombardeos, implique derramamiento de sangre, como dice Víctor Granda? Ese es un escenario que puede darse y sí puede ser como trágico. Nunca antes visto en los últimos años en América Latina. Puede darse en base a lo que está diciendo el mismo señor Maduro. El señor Maduro manifiesta el día de ayer en el Fuerte Tiuma que la intervención y la participación de una acción militar se va a dar inmediatamente. ¿Qué es lo que dijo el señor Trump? Que si el momento que se realice algún hostigamiento contra diplomáticos norteamericanos, van a intervenir. Es un polvorín, entonces. Pero por otro, exactamente. ¿Y quiere Maduro O sea, un polvorín? bueno, Maduro al momento, al tratar por todos los mecanismos de seguir reprimiendo, porque hasta el momento tenemos cerca de 56 muertos en 2 días. Quiere decir que necesariamente se tienen que Gracias, dar algunas coronel. acciones. Vamos con la diputada Hernández. Diputada, sigue el debate, por favor. Muy agradecida. ¿Cómo mira Muy usted agradecida por la oportunidad. Sí, ¿cómo mira usted la posibilidad de una intervención militar como un escenario fiable? ¿Usted cree que eso se puede dar o que el diálogo puede imponerse en esta sin salida que tiene Venezuela? Yo lo primero que quiero decir es que esa sangre que tanto le preocupa timoratamente al Papa Francisco que se derrame en Venezuela y que también le preocupa que a través de una intervención al señor Granda se desate en las calles venezolanas, yo quiero comentarles que esa sangre ya está corriendo. En 2017, nuestros jóvenes, nuestras mujeres y hombres fueron masacrados en la calle por un régimen tiránico. Por cierto, que cabe aquí señalar que en Venezuela, en este momento, no hay un gobierno, hay un sistema de mafias, un estado criminal que se instauró en la geografía nacional. Y quiero comentarle, señor Granda, que esa intervención ya se dio en Venezuela hace 20 años en el gobierno de Hugo Chávez. Ya en Venezuela hay cubanos que han penetrado los sistemas de salud, los sistemas de inteligencia y que también son quienes dirigen la masacre que en este momento se desarrolla en Venezuela. El equipo especial de fuerzas... Permíteme terminar la idea. Sí. El equipo especial de Fuerzas Armadas de Acción Especial, inaugurada por Maduro en 2017, arremetió el 23 de enero hasta el 26 en los barrios de Caracas y allanó domicilios y sacó a personas de su casa para matarlo en las calles. Eso está ocurriendo y yo quiero que en esta conversación no salga del contexto que ya Venezuela está viviendo un estado de emergencia humanitaria Diputada, compleja. Entonces, ¿cuál es su planteamiento directo frente al escenario de una posible intervención internacional? Es decir, ¿usted cree que debe haber una intervención militar para apoyar a Guaidó o que deben agotarse otros elementos quizás mucho más pacíficos, como por ejemplo la posibilidad de un diálogo planteado por México y Uruguay o la misma Unión Europea, y hasta Rusia también habla de un diálogo? Pues bien, es irresponsable también plantearse un diálogo después de 20 años de dictadura, con un régimen que inclusive en una mesa de diálogo no solo engañó a los actores de buena fe, sino que también engañó al Vaticano en representación del Papa Francisco. Pues quiero señalar al respecto que en este momento ya Venezuela está intervenida. Yo creo que por los avances de la historia, de la geopolítica, nos estamos refiriendo a otro tipo de intervenciones. Necesitamos en Venezuela el apoyo de la comunidad internacional para el restablecimiento de la democracia. Y si a esa acción el señor Granda la quiere llamar intervención, pues bienvenida. Intervención militar. La preocupación de Granda es una intervención militar. Pues la intervención militar también es válida para traer la ayuda humanitaria, para que se abran la frontera. Por supuesto que no estamos pidiendo que haya una invasión de corte militarista donde se agreda al pueblo, porque ya bastante tenemos, señor Granda, con la agresión de Nicolás Maduro hacia nuestra población. Perfecto. Por supuesto que esa que usted plantea no es la que quiere nadie. Gracias, diputada. Carlos Larrategui, para irnos a corte. Sí. ¿Cómo mira usted este panorama que se ha planteado? Yo quisiera analizar lo que se ha dicho acá, ¿no? Y con todo respeto para Víctor, creo que ese es el discurso de la izquierda. Hay un adagio aquí que dice, nadie puede ser de izquierdas si no ama a Chávez y a Castro, y eso es lo que han demostrado durante los 10 años. Granda no ama a Chávez y a Castro. Está muy Lo equivocado. amaba. Obviamente ahora hay un giro radical en la izquierda, porque la izquierda realmente, y con todo respeto digo, ha sido altamente irresponsable, y durante 10 años sostuvieron a Chávez, legitimaron sus actos, y hoy
yo creo que las secuelas de eso son precisamente estos discursos de no intervención, de diálogo. ¿Qué diálogo puede haber con un gobierno que no cree en eso, que está usurpando el poder, que tiene el monopolio de la fuerza, que ha engañado sistemáticamente a las otras partes? ¿Qué diálogo puede haber cuando obviamente están comprometidos con la corrupción, cuando los altos mandos militares son parte de este estado delincuencial? López Obrador ha intervenido, ¿no es cierto? Y quiero analizar rápidamente el contexto internacional. López Obrador habla de la no intervención, supuestamente siguiendo la tradición mexicana. Siempre ha sido la tradición mexicana. ¿Qué eso tradición? Sí es verdad. Rompió relaciones pero con siempre Pinochet. mantiene una buena relación con Cuba. Pues. Pero, por supuesto, él y obviamente, y el gobierno, pero rompieron relaciones con Pinochet porque se trataba, y que enhorabuena. Y rompieron las relaciones con Franco. Deberían seguir la misma tradición porque este es un dictador incluso más sanguinario. Pero es de izquierda. Pero es de izquierda. Entonces, obviamente, los dictadores de izquierda son buenos para la izquierda. Entonces, ¿qué pasa con China y con Rusia? China y Rusia no van a intervenir activamente. China y Rusia tienen demasiados intereses y ellos se van a asegurar de que esos intereses sean respetados. Por lo tanto, en la transición lo único que van a hacer es provocar una salida que respete sus créditos, que respete sus intereses, que respete sus acreencias, pero eso no quiere decir que van a apoyar a Maduro. O sea, Estados Unidos tiene sartén por el mango. Pero pienso que sí. El problema es un Maduro que está perdido. Él no tiene salida y él es el que puede provocar la intervención militar. Hablemos de eso en el siguiente bloque, Carlos. Porque es muy importante. Sí. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Siga este debate en vivo en la cuenta oficial de Coavisa en Facebook y también escríbanos sus comentarios en Twitter, @Política Correcta. Regresamos enseguida. Seguimos hablando de Venezuela aquí en Políticamente Correcto. Carlos Larreategui, en el bloque anterior usted planteaba un dato importante. Es Maduro quien puede agitar la tensión regional y volver la salida militar como un escenario, ¿verdad? Efectivamente, porque Maduro está atrapado en sus propias redes de corrupción y él no tiene salida. Entonces, a lo largo de estos años, sus fugas, sus escapes siempre han sido hacia adelante, es decir, a profundizar la situación. Entonces, por eso me parece muy grave lo que dice Víctor, en el sentido de que no se reconozca la legitimidad de la Asamblea Nacional, porque es el último rezago, es el último enclave en donde podría anclarse una salida pacífica, una salida con visos democráticos. ¿Cómo se puede hablar de organizar elecciones? Víctor decía, va a perder legitimidad el presidente Guaidó porque tiene 30 días. ¿Cómo puede organizar elecciones si hay un consejo electoral absolutamente captado, controlado y corrompido por Maduro? Entonces, esta no es una salida realista. Esa es un poco esa visión romántica de la izquierda. Carlos? La salida realista, yo creo, es seguir con esta presión internacional. Lo que acaba de hacer John Bolton, de seguir anunciando que va a haber más. No es solamente Bolton. Sí, Bolton y el gobierno estadounidense, de seguir presionando económicamente a Pero yo Venezuela. creo que es toda la comunidad internacional la que tiene que intervenir, porque esto no es, como dice tampoco Víctor, solamente un tema de intereses petroleros. Aquí hay una crisis humanitaria. Pero si vemos a la salida de nuestras casas, del drama que están viviendo nuestros hermanos venezolanos, esto va mucho más allá de intereses económicos, ¿verdad? Esto ya es una verdadera crisis humanitaria en la que nosotros tenemos la obligación moral de intervenir. Pero Carlos, usted no cree en el diálogo, no cree en la buena voluntad de Maduro. Entonces la salida es la presión militar. Pues. No, la salida es la presión internacional y resquebrajar las Fuerzas Armadas, ¿no? Que se están resquebrajando. Porque obviamente una intervención, yo soy contrario a una intervención militar, que es muy probable que se dé, pero soy contrario por toda la secuela que esto traería al interior y al exterior. Víctor Granda. Mire, yo creo sin duda que es necesario aclarar lo siguiente. El gobierno de Maduro, igual que gobiernos como el de Correa o el del señor Ortega en Nicaragua, son gobiernos que su saldo finalmente es negativo, porque si bien fuera una reacción a una derecha oligárquica, represiva, corrupta, finalmente ellos devinieron en gobiernos corruptos y represivos. ¿Se puede decir lo mismo del de Cuba también? Sin duda, ¿no? En el caso concreto de los países que yo estoy hablando, el proceso cubano es diferente a ese, ¿no? Porque es más corrupto todavía. Bueno, eso es su opinión. Yo lo que creo es que en lo que ha ocurrido, esa es la realidad. Entonces, nadie más para sentirse lejano de lo que es el señor Maduro, que los sectores de izquierda que nos pretendieron arrebatar el discurso y que estos
elementos autoritarios, populistas y corruptos depredaron el discurso de izquierda, le quitaron la bandera de la lucha anticorrupción porque ellos mismos se volvieron más corruptos que los anteriores. Pero este es el momento en que la izquierda latinoamericana se reivindique con los derechos ¿Cómo humanos, no? Por pues, eso, frente a Maduro. Por eso, en la Asamblea Nacional de Venezuela, si el mismo señor Guaidó pertenece a un sector político no de la tradicional derecha, si la derecha venezolana, mi estimado Carlos, los empresarios y la gente con dinero se fueron hace rato de Venezuela. Este no es problema de derechas de izquierdas. Pusieron sus negocios no en es Estados Unidos, de en Europa, y le dejaron al pueblo enfrentarse a la dictadura. Y hay gente progresista de izquierda que está en la Asamblea Nacional combatiendo a Maduro. Así como en Ecuador hemos combatido a Correa. A veces mucho más que mucha gente que se dice que lo ha combatido a Correa. ¿Qué salidas, Víctor? ¿Cómo lograr que haya un diálogo genuino y que Maduro respete esas condiciones de diálogo, Yo creo que en eso, de alguna manera, sí, de alguna manera coincidimos, especialmente con Carlos cuando dice que está opuesto a una intervención militar y que la salida debe ser democrática. La comunidad internacional genuinamente tiene que continuar en la presión, en el aislamiento del gobierno. El aislamiento económico está bien. Del gobierno de Maduro, ¿no? El aislamiento político, porque el aislamiento económico es preocupante, porque a través de medidas de tipo económico son medidas realmente abusivas, porque finalmente la renta petrolera sirve para mantener de alguna manera la subsistencia del pueblo venezolano. Y del régimen de Maduro también. Pues. Bueno, pero hay una población que está ahí que tiene que sostenerse. Claro que muchos de esos recursos van a la corrupción, especialmente de la cúpula militar o de esa casta militar que se ha formado y que es el soporte. Entonces, bajo esas condiciones, sin duda que es imprescindible que haya una mayor presión internacional para buscar una salida negociada de Maduro. Y para eso lo que se requiere, sin duda, es que todos los actores que están en Venezuela, como dice el Papa, tengan una actitud de grandeza. ¿Cuál será esa actitud de grandeza que podría esperarse de un Guaidó o del señor Chávez, el señor Maduro, que necesariamente tiene que abandonar el poder porque su régimen está agotado, definitivamente? Diputada Dignora Hernández, ¿usted cree que Maduro está preparándose ya para el retiro? Ustedes denunciaron en las últimas horas que ha habido ya un saqueo de bóvedas de oro en el Tesoro de Venezuela, que hay aviones que salen vacíos con dinero hacia otros países, incluso llevando a algunos migrantes algunos migrantes venezolanos en distintos países. ¿Usted cree que eso es una señal de que Maduro ya está preparándose para salir? Mira, Carlos, yo no dudo que dentro de las acciones que Maduro contemple para su salida esté la posibilidad de estar preparando un pronto retiro. Sin embargo, lo que me preocupa es a qué costo. Maduro y su régimen, su sistema de mafia está caído. Solamente el 84% de la población en la calle lo rechaza y condena las acciones. Por cierto, señor Granda, no es cierto que los empresarios venezolanos y del mundo se hayan ido del país. Quienes pueden todavía resisten en el país. Pero más allá de eso, este sistema socialista trasnochado quebró con sus controles a la empresa privada, y esa es la gran realidad en Venezuela. Nosotros, los partidos liberales al que pertenezco, creemos en el individuo y no en las masas, porque nosotros, los seres humanos, tenemos rostros y nombre. En algo sí comparto y saludo mucho su intervención. Maduro está de salida y tiene que reconocerlo. Créame que desde esta acera se le han ofrecido las posibilidades de que se vaya en sana paz, diputada, miseria y dolor al pueblo. Ahora, diputada, lo que preocupa también es que en una eventual salida de Maduro, el gobierno de reconstrucción que debería liderar Guaidó hasta que haya elecciones va a estar sometido en un profundo caos, porque muchas de las bases que se sustentarán en ese gobierno seguirán siendo chavistas. Esa transición va a ser también muy caótica. No necesariamente, existe en este momento en la Asamblea Nacional, se está discutiendo el estatuto para la transición. Sobre ese tema estamos trabajando. No es cierto que al presidente Guaidó le queden 15 días. Acompaño la brillante intervención del rector cuando señala, para reinstitucionalizar un país no solamente son
días o 30 días, como bien lo establece la Constitución. Lo que sí es cierto es que se tiene que hacer en el menor tiempo posible para convocar unas elecciones inmediatas, que es a la final lo que le va a dar la estabilidad a la democracia venezolana. Quiero también decir en este momento que los países del mundo que apoyan a Venezuela hay que verlos no por el número, sino por el sistema de gobierno que prevalece en sus regiones. Son países donde se cultiva la democracia, donde se respeta la democracia, y quienes hoy se oponen a la libertad de Venezuela son países de corte socialistas y comunistas. Gracias, diputada. Mario Pazmiño, en ese sentido, ¿usted siente que la salida de Guaidó puede estar bloqueada, verse bloqueada por la posición que está tomando Rusia? Por ejemplo, Rusia acaba de decir en estas últimas horas que ellos creen que puede haber un escenario de enfrentamiento militar. ¿Cómo ver a Rusia en América Latina metida en un tema tan grave como ese? Antes de abordar el tema y la pregunta, permítame solo esgrimir unas cortas ideas. El momento que hablo de intervención militar, estoy hablando porque Venezuela ya está intervenida militarmente, señor Granda. Y está intervenida militarmente con la cantidad de cubanos que invadieron Venezuela con el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro. Me refiero específicamente a cerca de 10.000 elementos que están ya ahí, trabajando con el gobierno para seguir oprimiendo al pueblo. Eso es una intervención, y ante esa intervención tiene que darse una respuesta también militar en ese sentido. En otro aspecto, yo creo que Rusia indudablemente tiene sus intereses en la región, pero no va a confrontar directamente en un escenario global con Estados Unidos y también con China, que tienen los intereses en Venezuela. Pero me parece que Víctor Granda decía que hay una guerra comercial en ciernes por otros motivos entre Estados Unidos y China, un conflicto comercial. ¿Pero eso no se puede agudizar? Yo creo que una vez que salieron del problema de la guerra económica entre China y Estados Unidos, pues ninguno de las dos potencias quiere entrar nuevamente en este tipo de roces y van a mantener un statu quo ahí con relación al tema este. Pero esa intervención militar, como lo está diciendo la señora diputada, y comparto al 100%, porque una cosa es analizar desde aquí las cosas y otra cosa diferente es ver lo que está viviendo el pueblo venezolano. Y una intervención no es que lo digo yo, lo dice casi la mayoría de venezolanos y lo dice también los latinoamericanos. Es necesaria para salvar las vidas de los venezolanos. Ya, y de eso vamos a hablar luego de este siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto también se transmite en Ecuavisa Internacional y en YouTube todos los reportajes y programas en la cuenta de Ecuavisa. Regresamos con más de este debate sobre la crisis de Venezuela. Seguimos en Políticamente Correcto. Otro enfoque que nos permite tener mayor claridad sobre lo complejo de la situación en Venezuela es la supuesta vinculación directa de la cúpula del gobierno de Maduro y de las Fuerzas Armadas Bolivarianas con el crimen organizado. El tema es sumamente delicado. De hecho, la organización internacional Inside Crime ha señalado que el Cartel de los Soles mueve un millonario negocio alrededor del narcotráfico. Hay unos 123 archivos de altos funcionarios vinculados, entre ellos el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, la primera dama Cilia Flores o el ex vicepresidente Tarek al-Aissimi. La prensa mundial ha denunciado estos hechos, lo que nos lleva a suponer que es mucho más difícil y peligroso buscar una transición con estas circunstancias, coronel Mario Pazmiño. Sí, yo creo que es importante manifestar que estamos hablando de un narcoestado en el cual el Cartel de los Soles logró captar los 5 poderes del Estado venezolano. Me refiero al Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, el Poder Regional y Municipal. Aquí tenemos, si es que pueden observar en las cámaras, aquí tenemos las personas vinculadas del estamento gubernamental. Aparte de eso, las estructuras de Fuerzas Armadas y Policía Bolivariana que tienen esa vinculación directa con el Cartel de los Soles. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Carlos? Porque era necesario para Maduro crear este tipo de relacionamiento a fin de ir comprometiendo a estos militares y falsos funcionarios de este gobierno corrupto en
esta trama con el fin de protegerse a futuro. Perfecto, pero coronel, pero no se ha visto en todos estos análisis políticos que se han hecho a nivel mundial, no han tomado este tema del narcoestado como usted lo toma como un tema primordial y quizás el más sensible de la crisis venezolana. Hablamos de democracia, de violación de derechos humanos, de juego del poder alrededor del petróleo, pero no estamos hablando de un crimen organizado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque verdaderamente los estados no quieren considerar a Venezuela como un estado fallido. A mi criterio se dan las condiciones que reúne Venezuela para ser nominado como un estado fallido. Y dentro de estas está indudablemente el narcotráfico, la corrupción, como parte integrante de lo que es este tipo de estado fallido. Lo importante aquí es lo siguiente. Este incremento de las rutas que se comenzaron a manejar por el cartel de los soles hacia el sector de Estados Unidos por un lado, y también por otro lado, la injerencia a nivel global de Venezuela en todos los corredores. Venezuela y el cartel de los soles controlan el 47% de la producción de cocaína Que sale por el Caribe. Que sale por el Caribe, el corredor amazónico y el corredor del Atlántico. Hay un incremento de cerca del 62% desde el año de 1992 que sube Chávez al poder. 98 sube. 99, perdón, que sube al poder, y hasta el 2018 hay un incremento geométrico con relación a esto. Diputada Hernández, ¿me escucha? Diputada, ¿es verdad lo que sostiene el coronel Pazmiño que Venezuela se convirtió en un narcoestado y cómo salir de él en esta presión que hay para Guaidó? Sí, sin lugar a dudas, decía anteriormente que en Venezuela no hay un hombre en el poder, hay un sistema de mafias, un narcoestado que sencillamente fue apuntalado desde el Cuba, que por cierto el régimen cubano no es solamente destructor, comunista, sino que también es vividor porque se ha chuleado literalmente los recursos de Venezuela y que también ha mostrado sus intereses acá. ¿Cómo salir? Pues con la articulación de la fuerza ciudadana, que es nuestros ciudadanos en la calle, la fuerza institucional, que es la legítima Asamblea Nacional, y el TCJ en el exilio, el legítimo actuando y condenando. Recordemos que en este momento Maduro ya está siendo juzgado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Pero, diputada, y también por violador de derechos humanos. Diputada, a mí me preocupa una cosa, si es que lo que dice Pazmiño y lo que dice usted es verdad, es decir, que el gran paraguas que protege a Maduro es un narcoestado, el momento que se produzca una transición como la que ustedes añoran y añora el pueblo venezolano y gran parte del continente, va a ser algo muy trágico, porque no va a ser muy fácil que Guaidó, liderando un país con el apoyo internacional, pueda controlar estas mafias que están enquistadas en las Fuerzas Armadas. Se prevé entonces una transición sangrienta hacia los próximos meses. A ver, Carlos, nadie dijo que esto sería fácil. Venezuela vive momentos difíciles, momentos cruciales. Estamos ante la posibilidad cierta de defenestrar de una vez por todas este régimen forajido, este Estado fallido. Sin embargo, lo que tú adviertes es cierto. Existen riesgos de que esa intervención que ya existe en Venezuela, de esos cuerpos paramilitares, guerrilleros, de los cubanos que actúan a través de la inteligencia en Venezuela, puedan accionar en contra del Estado que se instaure. Sin embargo, nosotros los venezolanos asumimos el riesgo de liberar a nuestro país a costa de nuestras propias vidas, porque para nosotros cruzarnos de brazos mientras que se desangra el país y se destruye el destino de nuestras generaciones no es una opción. Bien. Estamos apostando por ello a que la comunidad internacional reconozca y apoye a Venezuela y no le cierren el camino a su libertad, que ya está gestada en las calles de Venezuela. Gracias, diputada. Víctor Granda, el testimonio dramático de la asambleísta. Sí, sin duda. Correr el riesgo. Bueno, sin duda, el tema de las implicaciones del narcotráfico, de la corrupción, no solo en la estructura del Estado venezolano, que eso permea todos los ámbitos de la vida social y de todos los gobiernos. No creo que eso solo ocurra con el gobierno de Maduro o con otros gobiernos Ecuador, denominados progresistas o que ya se deshicieron de determinados caudillos prepotentes, autoritarios. Lo que pasó en Ecuador, por ejemplo. Pero se ha desmontado los nexos y las relaciones con el narcotráfico.
el tema del narcotráfico es muy complejo porque evidentemente involucra al principal consumidor de la droga, que es Estados Unidos, y toda una red de magnates que manejan todo ese negocio. O sea, los que llevan la droga a Estados Unidos son parte del negocio. Y tienen las armas de Venezuela, las armas legítimas que son las Fuerzas Armadas. Entonces, evidentemente es un problema sumamente complejo. Eso es algo que evidentemente tiene que transparentarse. ¿Y usted siente que, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, en la diplomacia de Uruguay y de México, en la visión de UNASUR de Colombia, está implícita este escenario de cómo ayudar a la transición tomando en cuenta el factor narcotráfico? Yo no creo que ese sea un tema que, digamos, esté siendo considerado como factor decisivo, pero está presente. Pero es un error, entonces. Pero pues, digamos, obviamente tienen que considerarlo para poder, sin duda, tener acciones mucho más eficaces, especialmente en presionar para una salida democrática en Venezuela, ¿no? Porque de otra manera tampoco es que las cosas van a ayudar en mucho para solucionar un problema de esta naturaleza que está cruzado y enraizado en toda la estructura económica, política y social. Lo que yo sí quiero puntualizar, Carlos, es que definitivamente gobiernos autoritarios, prepotentes, criminales, corruptos, como los que han devenido en países como Venezuela, Ecuador, Nicaragua, esos gobiernos no son socialistas, no reflejan el pensamiento socialista, son unos usurpadores de un discurso y que han reeditado las peores prácticas de la derecha y que están creando el camino a que regrese, ¿no es cierto?, un Bolsonaro o un señor como en Argentina o un señor Trump, que no creo que nosotros pensemos que Trump se conduele de los migrantes cuando está construyendo un muro para impedir que los migrantes ingresen a los Estados Unidos. Carlos Larrategui, una pregunta. Si Venezuela tiene este riesgo de narcotráfico encima, la transición y la estabilidad democrática, donde la diputada dice que va a correr el riesgo porque eso se dé, requiere de una tutela internacional, incluso con componente militar. Yo pienso que sí, con componente tal vez de seguridad, le llamaría. ¿Al estilo Irak, por ejemplo, no? Sí, por ejemplo, no es descabellado pensar en digamos, un grupo de cascos azules, por ejemplo, respaldado para resguardar la seguridad del país, no para intervenir militarmente Venezuela. Porque habría que depurar las Fuerzas Armadas Efectivamente, venezolanas. los altos mandos están atrapados, como decía, igual que Maduro, en su telaraña de corrupción. Digamos, a ellos les aterroriza perder el poder porque saben que es el final de sus vidas, serán condenados por delitos como el narcotráfico, abusos de derechos humanos. Ellos no pueden dejar el poder y Maduro tampoco, y ese es el grave riesgo que hay. Entonces, el resquebrajamiento va a venir por, digamos, los niveles inferiores de las Fuerzas Armadas, y es ahí donde la presión internacional debería ejercer mucha fuerza, lo que decía el coronel Pazmiño. Pero, a ver, aquí hay algunas cosas también que creo que es importante señalar. Yo lamento que Víctor no condene a Cuba, que está al origen en gran parte de este problema. Y nuevamente reitero, nadie que es de izquierdas puede dejar de querer a Castro, y eso lo ratifica ahora Víctor. Pero el tema es complicado porque esto se reproduce también en otros escenarios. Por ejemplo, la reacción de España, la reacción de Europa ha sido también condicionada por esa izquierda socialista que quiere a Castro y quiere en menor grado a Chávez. El Papa es exactamente lo mismo. Entonces, aquí hay un problema que hay que verlo en esa dimensión. Entonces, en resumen, hay una crisis humanitaria. Los estados estamos moralmente obligados a intervenir en esto. Pero hay un problema de narcotráfico. ¿Quién se va a hacer cargo de ese problema? Es que obviamente no es que se va a hacer cargo nadie de ese problema. Ese problema tiene que ser, una vez que se restablezcan las instituciones, obviamente se sancionen, se condenen, se encarcelen a todos estos criminales, pero para eso tiene que haber este resquebrajamiento de las Fuerzas Armadas, porque eso es lo único que sostiene a Maduro, y este resquebrajamiento tiene que darse por esta presión internacional que hay que seguir ejerciendo. Esto tiene que ir en aumento. Nos vamos a un corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Coronel Mario Pazmiño, ¿el fin del chavismo está cerca, pero con una depuración de las Fuerzas Armadas de ese país? Yo creo que una coalición militar sería la solución directa para una intervención sobre Venezuela. Es sumamente importante que esta estructura pueda entrar en Venezuela para colaborar directamente con la erradicación del narcotráfico, la corrupción que existe en ese país y como una fuente humanitaria para poder resguardar y proteger a la ciudadanía en Venezuela. Víctor Granda.
Todo fanatismo de izquierda o de derecha debe ser condenado. Ya ahora hasta le critican al Papa. Pero yo creo que la solución para Venezuela tiene que ser una solución justa, pacífica. Debe haber justamente una mediación, ojalá fuera del Papa, que pueda sentar a los líderes para buscar una salida que asegure en el corto plazo elecciones limpias, democráticas, transparentes. Y para resolver la crisis se requiere que, como muy bien lo ha señalado el mismo Francisco, que quienes pueden contribuir a resolver esta crisis tengan la grandeza, tanto el señor Maduro como el señor Guaidó, como los de la Asamblea, como todos los que están en la cúspide del escenario venezolano, para buscarle una salida soberana al pueblo de ese país. Carlos Larreategui, ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno, este no es un problema de derechas y de izquierdas, este es un problema de una crisis humanitaria que nos concierne a todos. Creo que los estados y la humanidad tienen una obligación moral para con Venezuela y eso lo obliga a intervenir de diferentes maneras. No soy partidario de una intervención militar unilateral, pero ciertamente soy partidario de ejercer una presión creciente para resquebrajar las pocas estructuras mafiosas que controla todavía Maduro y que le permiten mantenerse en el poder. Creo también que se necesitará construir una coalición militar para garantizar la seguridad, porque obviamente este es un Estado que quedará pues obviamente desmantelado y nadie podrá garantizar las condiciones mínimas. Entonces en eso tendremos que unirnos también los Estados. Y con relación al Papa Francisco, creo que el pontífice está completamente perdido. No le puede dar legitimidad a un criminal, a un asesino, a un genocida, a un corrupto como Maduro y ponerle como una parte legítima en un diálogo imposible. Dignora Hernández, su conclusión. 20 años de dictadura fueron suficientes para destruir la calidad de vida del pueblo venezolano, pero no fueron suficientes para acabar con el coraje y la valentía de un pueblo que sí tiene grandeza y que está en la calle. Que las ideologías no nos dividan porque esto es un drama humano. ¡Viva Venezuela libre! Acompáñennos. Entre la esperanza y el escepticismo, los días pasan en Venezuela. El hecho de que los poderosos militares apoyen a Maduro hace que el margen de maniobra de Juan Guaidó se reduzca casa adentro. Su fuerza está en la gente en las calles, pese a las masacres repudiables, y la presión internacional que debe debilitar al chavismo. Son días muy delicados para un continente que decidió acabar con el despotismo en Venezuela. Lo lejos que avanzaron Estados Unidos, la OEA y la mayoría de países no permiten más retrocesos. Que haya inteligencia, sensatez y habilidad en los políticos de la región, Venezuela se lo merece. Hasta el próximo programa. Así concluimos Políticamente Correcto. Tenemos una nueva cita el próximo domingo con más análisis y debates. Siga con la señal de Coavisa. Enseguida, el reprise de Visión 360.